Después lo subo, así que estamos grabando. Y no dijo nada que está grabando, solamente cuando pongo a grabar sale una vocecita que dice sí, a mí me dijo eso. recording. Y me dice no sé qué cosa en inglés y digo, ¿está grabando? Sí, dije, this meeting is recording. Y ahora no me dijo nada. Pero qué bueno que les aviso a ustedes. Ya. Entonces, el objetivo de hoy día es, mira, a mí me gustaría, hace rato que estamos comentando esto, de tratar de terminar con esta unidad luego. Nos queda el tema raíces y de logaritmo. Nos estamos centrando en revisar los ejercicios. Así es que cualquier consulta, ¿cierto?, sobre los contenidos, eso están, bueno, me lo pueden hacer directamente, obviamente, las preguntas, pero la idea es que el material que yo les envié anteriormente, esto que se llaman unidad 1, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parece que lo dividí en 4 partes, ustedes lo revisan en forma independiente, ¿no? Y me hacen consulta, obviamente, si hay algún problema con algo de eso. Lo otro que les iba a preguntar, fíjate, porque el otro día estaba leyendo un documento sobre accesibilidad. Entonces, en el documento comentaban que no era buena idea dejar espacio, que eso podía producir alguna confusión. Y yo, ahora que lo pienso, trato de no escribir con espacio, pero agradecería que si ustedes alguna cosa particular no se lee bien, no se entiende bien, me avisan, ¿sí? Para yo poder corregirlo y poder así también aprender a escribir mejor, de una forma más accesible, ¿no? Eso. Mis perros están ladrando. Ya, entonces vamos a revisar los ejercicios raíces, ¿no? Este ejercicio, este es un Word que yo les mandé que se llama clase 2207, ejercicios tipo PTU. Y son ejercicios raíces. Están resueltos, tienen su desarrollo. Y partimos con el 1, que dice modelo 2019. Entonces, aquí vamos a tener que usar, este primer ejercicio, no sé si lo resolvieron o no, vamos a tener que usar el cuadrado del binomio. Aquí aparece un paréntesis, y dentro del paréntesis dice raíz cuadrada de 5 más 2 raíz de 6. Eso está todo dentro de esa raíz. Después más. Y ahora viene otra raíz cuadrada, que es 5 menos 2 raíz cuadrada de 6. Cierra paréntesis. Y todo eso está elevado al cuadrado. Entonces justamente tengo la suma de dos raíces al cuadrado y tengo que usar entonces el cuadrado del binomio. Aquí hay una propiedad que en realidad es como una no propiedad, ¿sí? Porque claro, si yo tengo una raíz cuadrada que está multiplicada por otra raíz cuadrada, yo encierro a las dos cosas que están adentro de esa raíz, las encierro solo en una raíz, pero es porque las raíces se están multiplicando. Si las raíces se están sumando, por eso decía yo entonces tengo una no propiedad, porque aquí no puedo hacer algo así, algo similar, ¿no? Y por eso entonces en este caso lo que necesito hacer es justamente usar el cuadrado del binomio. Por tanto, tomo el primer sumando, que es esta raíz cuadrada del 5 más 2 raíz de 6, y lo elevo al cuadrado. Aquí entonces lo primero que vamos a observar es que esas raíces se cancelan. No sé por qué tengo la idea de que esto ya lo habíamos revisado. ¿Lo habíamos revisado ya o no? Parece que sí. Sí, pero ahora como que se entiende mejor, así que igual es bueno como volver a revisar. Porque creo que la otra vez que lo revisamos no tenía el desarrollo. No sé. No Bueno. la tenía, pero como que se había hecho un poquito más complejo de explicar. Ya. Vamos No entonces. sé, de entender. Sí. Entonces, claro, tengo ese primer sumando al cuadrado. Las raíces se cancelan. Tengo una raíz cuadrada elevada al cuadrado, se cancela. Después tengo más el doble del primero por el segundo. Entonces tengo 2 por la primera raíz por la segunda raíz. Y el último sumando va a ser más la raíz cuadrada de este 5 menos 2 raíz de 6, todo eso al cuadrado. El segundo término al cuadrado. Y nuevamente la raíz cuadrada elevada al cuadrado se van a cancelar y solo me va a quedar el término que está adentro, que es el 5 menos 2 raíz de 6. Entonces, al final de cuentas, yo tengo que esto va a ser igual a 5 más 2 raíz de 6 más 2 por raíz cuadrada. ¿Te fijas? Ahí en ese segundo término tengo una raíz cuadrada por otra raíz cuadrada. Por eso entonces yo puedo usar esta propiedad y escribir solo una raíz y adentro meter la multiplicación
de mis dos raíces, de los términos que están dentro de la raíz, es decir, el 5 menos 2 raíz de 6 por el 5 más 2 raíz de 6. Cierro esa raíz, se cierra, y después queda más menos más 5 menos 2 raíz cuadrada de 6. Profe, ¿sabes que todo lo que tiene que ver con la parte de los cuadrados ¿Sí? se anulan en todo momento? Claro, se anula, todos esos cuadrados que estaban al cuadrado se van a anular, porque cuando tengo una raíz cuadrada que está elevado al cuadrado, se cancelan. Ah, ya. Y solamente queda como raíz. Exactamente. Y no, pues ya no queda la raíz, no queda solamente el término que está adentro. Es como si yo dijera raíz cuadrada de 5 y todo es elevado a 2. Entonces, raíz cuadrada con el 2 que está elevado al cuadrado se cancelan. Las raíces, recuerda que la planteamos en algún momento, se relacionan justamente con las potencias. Entonces, cuando tengo una raíz cuadrada, eso de un número 5, por ejemplo, eso es lo mismo que decir 5 elevado a un medio. Ah, entiendo. Entonces, por eso ahora, cuando yo digo que tengo la raíz cuadrada de este número que está elevado al cuadrado, ¿cierto? Entonces se van a cancelar. Ah, ya. Ya, entonces ahora ya se me hizo más fácil entender. Y solo queda una sola raíz. Queda solo una raíz, justamente. Va a quedar solo una raíz donde voy a tener dos términos que se están multiplicando, que son los términos que tenía cada una de las raíces. Y ahí entonces puedo juntar estos términos y usar ahora la propiedad que se llama suma por su diferencia, ¿cierto? Porque adentro de esa raíz cuadrada tengo el factor 5 menos 2 raíz de 6 por el factor 5 más 2 raíz de 6. Cuando uso la palabra factor, en matemática eso quiere decir que se están multiplicando, ¿sí? Eso es lo que quiere decir. Ya. Y entonces, ahí tengo básicamente lo mismo con un más y un menos. Entonces, ahí usamos suma por diferencia. Fíjate que tengo 5 menos 2 por raíz de 6, multiplicado, perdón, por 5 más 2 raíz de 6. Entonces, es una diferencia y después por una suma. Y eso entonces significa justamente que usamos suma por diferencia. Y eso quiere decir que esto va a ser equivalente al cuadrado del primero, que es 5 al cuadrado, 25, menos el cuadrado del segundo. Entonces, cuando yo elevo 2 por raíz de 6 al cuadrado, ¿sí? Voy a tener entonces 4 por 6, es decir, 24. Por eso entonces en ese término que tengo dentro de la raíz me va a quedar 25 menos 24. Es decir, raíz cuadrada de 1, que es 1. Los términos que están fuera de la raíz, tengo que leerlos varias veces para darme cuenta que al principio tengo 5 más 2 raíz de 6, más 2 por esta raíz que estaba comentando, que al final es 1, más 5 menos 2 raíz de 6. Entonces tengo al inicio un 2 más raíz de 6, al final un menos 2 raíz de 6, se van a cancelar. Al inicio tengo un 5 y ya para el final tengo un más 5 también, y por tanto se van a sumar. Y al final entonces tengo 5 más 5, 10. 5 más 5, 10, más 2, 12. Eso es lo que nos queda al final. ¿Y la parte del 2, cómo fue que de dónde la había? El 2, porque claro, el 2 viene por lo siguiente, porque tengo 2, que era el doble del primero por el segundo, como tenía 2 por raíz cuadrada, ¿cierto? Y dentro de esa raíz cuadrada me quedó 25 menos 24, entonces me da raíz cuadrada de 1. Al final es un 2 por 1, así que me da 2 nomás. Ah, entiendo. Ya. O sea, aquí necesariamente hay que ocupar las fórmulas del cuadrado de binomio para hacer estas sumas con raíces. Yo diría que la mejor alternativa que tenemos es esa, porque la otra opción, ¿sí? La otra opción es que nosotros usemos
que vamos distribuyendo término a término. Y al final de cuentas eso resulta mucho más largo. Espérame un poquito. Estoy tratando de revisar. No tengo anotadito qué fue lo que hicimos en la última clase, porque estaba con la idea de que esto ya lo habíamos revisado. Sí, eso ya lo habíamos revisado. Yo creo que ya lo habíamos revisado. Pero habían algunos que tenían errores. Claro. Sí, a todo esto, los que tenían errores eran porque estaban mal tipeados. ¿Sí? Estaban mal tipeados las alternativas y estaban mal tipeados en algunos casos el texto del problema. Yo los busqué en el original de los formularios y ahí encontré el problema que tenían. Así que lo pueden revisar esto con calma y se van a dar cuenta que ahora están bien. Yo creo que si tienen alguna consulta puntual sobre alguno de estos ejercicios lo podríamos ver. Si no, me gustaría mucho que pasemos al logaritmo para tratar de terminar esta unidad hoy día y Pero todo lo que tiene que ver con raíces, este tipo de ejercicios así con sumas o restas, ¿sí? hay que ocuparle el cuadrado de binomio. No siempre, porque puede ser que que no esté elevado al cuadrado. Ah, ya. Claro, puede Y ser que no cuando no esté. está, y cuando no está elevado al cuadrado, por Es que cuando ejemplo, no está elevado al cuadrado, tú lo vas a tener que dejar así, tal cual. Si tú tienes, por ejemplo, un raíz de 2 más raíz de 3, y eso entonces va a ser raíz cuadrada de 2 más raíz cuadrada de 3, nada más. No lo vas a poder reducir más. pero y en ese caso, ¿qué se haría? O sea, porque como es raíz de 2 más raíz de 3. No se hace nada, se deja así tal cual. Ah, entiendo. Yo creo que es imposible que la prueba haya un ejercicio así. Yo creo que Claro, no. A lo mejor después de un desarrollo podrías llegar a una respuesta que te diga raíz de 2 más raíz de 3 y punto. Pero no, ahí ya no hay nada más que hacer. Sí. Ya. Entonces, pasémonos a los logaritmos. Vámonos a los ejercicios de logaritmos. Insisto que tengo muchas ganas de terminar con esta unidad y pasar a la otra. Durante la semana les voy a mandar en los documentos material sobre lo que vamos a trabajar ya la próxima semana. Bien, entonces, vamos con logaritmos. Tengo entonces logaritmos. Dice lo siguiente, vamos a ir comentando estos problemas y vamos a ir también analizando qué es lo que significa en el contexto de la definición, ¿no? El primer problema dice lo siguiente, si B es igual al logaritmo en base 2 de A, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Ya. Lo primero entonces aquí para comentar qué es lo que significa logaritmo. Logaritmo también se relaciona con potencias. Cuando yo digo que B es igual a logaritmo de 2 en base a, lo que estoy diciendo es que 2 elevado a B es igual a A. Eso es lo que significa, por definición, ¿no? Entonces, vamos analizando las alternativas. Aquí hay 3 afirmaciones, 1, 2 y 3, y después en las alternativas me pregunta cuáles son las verdaderas. En realidad yo marqué la alternativa verdadera y al lado de cada una de las afirmaciones fue escribiendo por qué eran verdaderas y por qué que si eran verdaderas o falsas. En este caso en realidad las 3 son verdaderas y por qué es eso, ¿no? Entonces, la primera afirmación dice que si 0 es menor que A y es menor que B, entonces B es menor que 0. ¿Sí? Importante un tema de observar que cuando nosotros hablamos de logaritmo, las bases que usamos solamente van a ser números positivos. Distintos de 0, distintos de 1. ¿Sí? Nunca usamos una base igual a 1. Básicamente porque una base igual a 1 o una base igual a 0 es la fomedad misma. Tampoco usamos números negativos.
La razón de por qué no usamos números negativos como base es mucho más compleja en realidad. Y es porque si permitiéramos bases negativos, logaritmos sería una cuestión terriblemente extraña. Entonces, ya es extraño trabajar con logaritmos así como son, entonces sería mucho peor si permitiéramos bases negativas. Entonces, por eso no se considera. ¿Ya? Otra cosa también que es importante de considerar, que cuando hablamos del logaritmo en base 2 de A, ese número A debe ser un número positivo. ¿No? Bien, entonces vamos con lo que dice acá. Dice entonces, voy a leerlo de nuevo. Si 0 es menor que A, menor que 1, entonces B es menor que 0. Y yo afirmo que es verdadero. Verdadera esta. Porque si B es igual al logaritmo en base A de 2, aquí usa una doble flecha. No sé cómo se las lee a usted. Equivalencia podría ser una palabra. Es equivalente a 2 elevado a B igual a A, que es como mencionaba la definición de logaritmo. ¿Cómo se los lee? ¿Qué les dice cuando pasan por ahí por esa flecha? Yo usé la flecha de Word, así que se les debería decir alguna cosa. Sí, Siempre solo la sí. flecha la lee como flecha derecha, flecha izquierda. ¿Y esto te dice doble flecha o te dice algo? Porque esta flecha a ver, es doble. Ah, a ver, voy a revisar el tiro. En matemática, como para comentar algo mientras me responden, en matemática el lenguaje que se usa, digamos, esto de los números, las letras, ¿cierto? Es mucho más complejo que eso, en realidad. Existen lo que se llama la lógica, dentro de la matemática se habla de lógica matemática, que establece justamente los cimientos del lenguaje matemático, cómo se interpretan, qué es lo que se escribe. Y en ese sentido existen algunos elementos que se llaman conectores, ¿sí? Y lo que hacen es relacionar afirmaciones. En este caso, esta doble flecha en matemáticas se lee como un... Tiene varias formas de leerse. Una es sí, solo sí, que me relacionan dos afirmaciones diciendo que hay una equivalencia. También es esa otra forma. Como para dar un ejemplo así como cotidiano, podría decir, no sé, la mamá te puede decir, te voy a dar permiso para salir, sí, solo sí, te sacáis un 7 en matemáticas, por ejemplo. ¿Sí? Te pido hay una doble equivalencia, una cosa forzosa, hay algo muy fuerte cuando uno plantea un sí, solo sí, o en este caso, una doble flecha. ¿Sí? En algunos casos las flechas van flecha derecha o flecha izquierda. La lee como superíndice, algo así, la lee. Mira qué raro, Superíndice, sí. superíndice, qué raro. Porque debería de leerla como un equivalente. Bueno, en realidad esto está fuera, digamos, de los contenidos de la PTU, ¿eh? En la PTU no se usa... Yo quería saber cómo la leía, pero para la próxima no la voy a usar, voy a Ya escribir a mejor. propósito de PTU, le iba a decir que si, no sé si nos puede dar algunos ejercicios, porque ya salió el modelo El de modelo, este ya, año. sí, ya, Entonces, sí. Voy a... quería saber si nos puede dar como ejercicios de los temas de todo lo que hemos visto con los números. Sí. Yo Mm, me había Sí, puesto a paviar con la cuestión y no había puesto atención de que ya salió el modelo. Oh, sí, por sí, favor. sí, por supuesto que sí. No se preocupe. Sí, totalmente de acuerdo. Ya.
Me parece genial. Entonces, como decía, para la próxima no voy a usar ese símbolo, ¿ya? Pero es importante, creo yo, de repente igual ir conociendo algunos temas de la lógica. Bueno, entonces, el asunto era el siguiente. Si, por definición, cuando yo digo b igual logaritmo en base 2 de a, eso es equivalente, eso es lo mismo, eso por definición es, o quiere decir, que el 2 elevado a b es igual a a. Por eso mencionaba que el logaritmo se relaciona con potencia. ¿Sí? Cuando yo tengo una expresión, ¿cierto?, de potencia, usualmente uno lo que está justamente buscando es el resultado de esa potencia. En este caso, cuando tiene una raíz, ¿cierto?, uno está buscando el exponente. En este caso de la raíz, ¿cierto?, yo estoy buscando otra cosa. ¿Te fijas? Estoy buscando, entonces, el mismo problema con perspectivas distintas. Ya, entonces, si la hipótesis me dice, la afirmación de esta expresión me dice que 0 es menor que a y menor que b, y yo ya he establecido entonces que a es igual a 2 elevado a b, entonces si yo pienso qué tiene que suceder para que 0 sea menor que 2 elevado a b menor que 1, ¿qué es lo que tiene que pasar con ese b? ¿Puede ser ese b un número, no sé, 5? ¿Puede ser un b un número, no sé, 100? ¿Te fijas? Podría ser un b, no, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder con ese b? ¿Qué pasaría incluso si... Y lo que debería suceder en realidad justamente es que el número b sea un número negativo. Porque si el b es un número negativo, entonces yo voy a tener justamente, por ejemplo, imagínate que sea un número menos 1, menos 2, menos 100. Voy a tener entonces que el 0 va a ser menor que ese 2 elevado a b y va a ser menor que 1. Recordar que ya estamos asumiendo que el 0, que a está entre 0 y 1. Y por eso, era bien complicada esta alternativa, creo yo. Partimos con una pregunta re difícil, ¿no? Pero bueno, estaba planteado así. Y yo la dejé así también como para repasar la definición del logaritmo. Entonces la primera afirmación es verdadera. Pero incluso es más, alguien podría pensar, pero ¿y por qué? ¿Qué pasaría con otro número? Por ejemplo, imagínate que mi b fuera igual a un medio, como a pensar algo chiquitito. Tampoco se cumple, porque si mi b es un número que está entre 0 y 1, por ejemplo, igual el 2 elevado a b va a ser mayor que 1. Y necesito que sea menor que 1. Y por eso entonces b tiene que ser negativo. Eso es. Así que la afirmación 1 es verdadera. Vamos con la afirmación 2. Dice, si b es mayor que 1, entonces a es mayor que 2. Yo voy a afirmar que es verdadera. Porque si b es igual a 1, entonces, aquí en un razonamiento, mira, si el b es igual a 1, entonces a es igual a 2. ¿Por qué es esto? Si el b es igual a 1, voy a tener entonces, recordemos que b es igual a logaritmo en base 2 de a, como dijimos, eso es equivalente a decir 2 elevado a b es igual a a. Entonces, si el b es igual a 1, voy a tener 2 elevado a 1, y eso va a implicar que el a es igual a 2. Entonces, si el b es mayor que 1, entonces el a también va a ser mayor que 2. ¿Sí? Aquí en realidad estoy usando una propiedad más compleja de los logaritmos, y es que es creciente. No sabría explicarlo de otra forma, en realidad. Después dice, la tercera. Si hay... Profe, Dígame. quería decir que, o sea, que en el logaritmo es como todo directamente proporcional, porque en este caso. En este caso sí, porque justamente la base es mayor que 2 en una... Claro, porque a lo mejor si fuera una base, que fuera un número, en este caso tengo logaritmo en base 2 de a. O sea, mi base es 2.
si ese, en vez de tener una base 2, yo tuviera, por ejemplo, una base, un número entre 0 y 1, en realidad ahí cambiaría. Mira, es un poco distinto a decir que es proporcional. La proporcionalidad me habla en realidad de una recta, me habla de un crecimiento lineal. Logaritmo y la misma exponencial son crecientes, pero crecen así como brutalmente más que una recta. ¿Sí? Pero sí se podrían entender de esa forma. Vamos con la tercera afirmación. Dice lo siguiente. Si A es igual a raíz cuadrada de 32, entonces B es igual a 2,5. O 2.5. 2,5, sí. Yo voy a afirmar de inmediato que es verdadera. En realidad, antes hice el cálculo y después, ¿cierto?, escribí que era verdadera. ¿Por qué? Si A es igual a raíz cuadrada de 32, eso quiere decir que, y esa raíz cuadrada de 32, fíjate, el 32 lo puedo escribir como 2 elevado a 5. Entonces, usando esta propiedad que me relaciona potencias con raíces, raíz cuadrada de 2 elevado a 5 lo puedo escribir como 2 elevado a 5 medios. Y entonces, como dije recién, que el logaritmo en base 2 de A va a ser igual al logaritmo en base 2 de 2 elevado a 5 medios, eso quiere decir entonces que, y aquí estoy usando una propiedad también de logaritmo, que dice que cuando yo tengo el logaritmo en base 2, por ejemplo, de un número elevado a una potencia, entonces esa potencia pasa multiplicando. ¿Sí? Por eso yo aquí escribo 5 medios por logaritmo en base A de A. Y el logaritmo en base A de A es 1. Por tanto, al final esto es 5 medios. Por eso entonces puedo decir, y ese es el B, ¿cierto? Por eso al final puedo decir que B vale 2,5. Porque 5 dividido en 2, 2,5. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió o no? Sí, se entendió. Sí. Sí. Insisto con esta propiedad, yo la busqué en el apunte que les mandé y está. Justamente esta idea de cuando yo tengo el logaritmo, ¿cierto? En cualquier base que yo tenga de un término que tiene una potencia, esa potencia pasa multiplicando. ¿Sí? Eso. Así que en este caso la alternativa correcta era la E. Yo la marqué con una X. ¿Se queda claro cómo la marqué o no? No sabía si ponerle la X al principio, al final, no. Yo marco siempre, cuando marco cosas, me ¿Ya? marco la aquí al principio. Ya. Sí, que yo también después de que lo había marcado dije yo debía haberlo puesto al principio, pero después ya se me fue. Ya, entonces vamos con el siguiente problema. 2. Dice, logaritmo con una base de 1/2 de la raíz cuadrada de 2. Entonces, es igual a, y hay que calcularlo. Entonces, aquí nuevamente la misma propiedad que estábamos usando anteriormente. Tengo logaritmo con base 1/2 de la raíz cuadrada de 2. Eso es exactamente lo mismo que decir logaritmo en base 1/2 del 2 elevado a 1/2. Recordemos que esta propiedad es la que me relaciona potencia con raíces. Entonces, el 1/2, que es el exponente, va a pasar multiplicando. Por eso entonces yo digo que tengo 1/2 por logaritmo en base 1/2 de 2. ¿Sí? Y eso va a ser igual a, aquí tengo un problema porque tengo una base de 1/2 y tengo el 2. A todo esto, algo interesante que sería también, que lo comentaba en la última clase, y que ahora ya se me había olvidado comentarlo, es justamente esta idea de leer las alternativas con anticipación. Ninguna de mis alternativas está en términos de logaritmo. Las alternativas son menos 1/2, A, menos 1/2, B, 2, C, 1/2, D, raíz cuarta de 2, E, menos raíz cuadrada de 1/2. Entonces, ninguna tiene algo que ver con logaritmo y por tanto acá estoy obligada a buscar cómo escribir esto de otra forma. ¿Sí? Yo aquí entonces usé otra propiedad que también está en el apunte que les envié y es una propiedad que se llama cambio de base. ¿Sí? Y lo que uno hace entonces es cambiar la base y uno elige
la base que les sea más cómoda, ¿sí? En este caso, yo hice un cambio de base a la base 2. La razón por qué elegí la base 2, alguien podría haber dicho, podría elegir, no sé, base, tú eliges la base que quieres. Podría elegir base 3, base pi, base 5 cuartos, no sé, la base que yo quisiera. Pero uno tiene que elegir estratégicamente la base para que sea algo simple. Entonces, yo elegí la base 2 porque en el problema ya el número 2 se está repitiendo. Te fijas que tengo el logaritmo en base a un medio, ahí ya tengo un medio, ahí tengo un 2, de el 2, entonces elijo la base 2. Cuando elijo un cambio de base, esto también es importante, uno no puede estar haciendo trampa, ¿sí? En el sentido de que no puedo elegir una base que sea un número negativo, no puedo elegir una base que sea igual a 0 o una base que sea igual a 1. Eso no se puede, ¿sí? Tiene que ser un número positivo distinto de 0 y distinto de 1. Podría ser cualquiera. Entonces, insisto, elegí la base 2. Entonces, lo que se hace es que yo escribo mi logaritmo ahora, lo voy a escribir como una fracción. En el numerador voy a escribir logaritmo en la base que yo elijo, en este caso 2, y dejo el argumento del logaritmo, que en este caso es 2. Y divido, y al denominador voy a escribir otro logaritmo, también en base 2, que es mi base que yo elegí, del un medio, que es la base original. ¿Sí? ¿Se entiende? Es una cosa, una fórmula que tenemos, que también, como mencionaba, está en el apunte que les envié. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener un medio por logaritmo en base 2 de 2. Eso es 1, porque 2 elevado a 1 es igual a 2. En el denominador voy a tener logaritmo en base 2 de un medio. Eso también lo puedo escribir usando las propiedades del logaritmo, y voy a decir entonces que eso es logaritmo en base 2 de 1 menos logaritmo en base 2 de 2. El logaritmo en base 2 de 1 es 0, porque 2 elevado a 0 es igual a 1. Y el logaritmo en base 2 de 2, obviamente, como ya lo mencionamos, es 1. Así que finalmente esto me queda un medio por 1 dividido en 0 menos 1. Es decir, me queda un medio por menos 1. Y eso entonces menos un medio. Por eso la alternativa correcta es la A. ¿Cómo estamos? Desactivado. Bien, sí. Ya. Vamos con la tercera. Sí, Esta sí, tercera, súper. ya, muy bien. Esta tercera tiene también algo bastante complejo porque hay que hacer una aproximación. Mira, el ejercicio dice lo siguiente. Si se considera que el logaritmo, te fijas que explícitamente nos dice en qué base es, pero cuando la base no se explicita es porque la base es 2. Perdón, es 10. ¿Ya? Eso es algo importante de considerar. Dice log 2 aproximadamente, ¿cierto? Un simbolito raro, no sé cómo se los lee, 0,3. Después dice log 3, también un simbolito raro. ¿Cómo se los lee ese simbolito? 0,5. Yo dejé el mismo símbolo que estaba, creo que dejé el mismo símbolo que estaba aquí en el, no sé cómo se los lee, pero es un símbolo que uno lo lee como aproximado. Importante también de analizar que cuando nosotros decimos, por ejemplo, en este caso, logaritmo en base 10 de 2, eso no va a ser un número entero. Eso, de hecho, no es ni siquiera una fracción. Es un número irracional. ¿Sí? De hecho, si ustedes usan la calculadora y toman cuánto vale el logaritmo en base 10 de 2, eso les va a dar 0,301029957, y en realidad tiene infinitos decimales. Es como aumentaba un irracional. Nosotros aproximamos eso a 0,3. Y el log en base 10 de 3 decimos que es aproximadamente 0,5.
A todo esto, esto como una pausa para hacer contar una historia freak. Hoy en día nosotros trabajamos con calculadoras y podemos hacer estos cálculos, pero antiguamente no se podía hacer. Y antiguamente lo que tenía que usar uno cuando quería trabajar con logaritmos eran usar tablas. Y las tablas uno las tenía que ir leyendo porque ahí salían tabulados, ¿cierto? Los valores del logaritmo. Y así se trabajaba antiguamente. Y no tan antiguamente, sino que, digamos, no sé, igual 50 años atrás, 40 años atrás, igual, heavy. Bueno, entonces aquí la pregunta es, ¿cuál de los siguientes valores es igual a logaritmo a log de raíz de 6? Logaritmo en base 10 de raíz de 6. Entonces te fijas, aquí tengo un tema porque yo no voy a usar la calculadora, ¿sí? Lo que yo necesito entonces es usar las propiedades para tratar de que esto me quede escrito en términos de log en base 10 de 2 y logaritmo en base 10 de 3, ¿sí? Como comentaba, eso justamente era uno de los temas que pasaba antiguamente, porque en las tablas que existían antiguamente no estaban los logaritmos para todos los números. Entonces aparecían los logs de 2, 3, 5, qué sé yo, y uno tenía que hacer cosas como esta para poder resolverlo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Dije, log en base 10 de raíz de 6 es igual a log de 6 elevado a un medio. Nuevamente uso la propiedad, esa potencia pasa multiplicando. Eso va a ser entonces un medio por log de 6. ¿Sí? Ahora, el 6 lo voy a escribir como 2 por 3. 2 por 3 es 6, ¿cierto? No estoy haciendo nada malo. Y después entonces, como tengo log de 2 por 3, voy a usar la propiedad que conocemos, ¿cierto? De separarlas en suma. Y eso entonces va a ser igual a un medio de un paréntesis, donde dentro voy a escribir log en base 10 de 2 más log en base 10 de 3. Y ahora entonces voy a usar mi aproximación. Y voy a decir entonces que esto va a ser aproximadamente un medio factor de el 0.3 más el 0.5. Eso me da entonces 0.8 dividido en 2. Por tanto, la alternativa correcta es la A, 0.4. Sale como 0,4 ahí. Sí, es 0.4. O sea que después se multiplicó el... Exactamente. Ahí. Claro, porque después lo que tengo, un medio por, paréntesis, 0.3 más 0.5. Entonces, el 0.3 más 0.5 es 0.8. Pero está multiplicado por un medio. Entonces, lo mismo en realidad que decir 0.8 dividido por 2. Y eso es 0.4. Ya entiendo. Muy bien. Ya, tenemos otro problema, y el 4, estamos llenos de problemas acá con esto. Vamos al ejercicio 4 y dice, log en base 10 de 2 es igual a m, log en base 10 de 3 es igual a n, log 5, lo voy a leer así nomás, log 5, pero se entiende que es la base 10, ¿sí? Log 5 igual a p, y entonces la pregunta es, ¿cuál de las siguientes expresiones es igual a log de 36 dividido en raíz de 5? Todo esto también tenía un problema de tipeo, pero aquí ya está corregida, así que si llegan a revisar el documento original que yo les mandé, claro, va a tener una diferencia. Ya, entonces, ¿qué es lo que tengo? Voy a tener que, similar al caso anterior, donde tenía el log de 2 y el log de 3, acá voy a tratar de escribir esto en términos de estos MNP, es decir, en términos de log 2, log 3 y log 5. Entonces, mira, aquí ya de nuevo me encontré otra pifia porque no le cambié el denominador. Esto debe decir log de 36 dividido en raíz de 5. Y en el desarrollo le había puesto log de 36 dividido en raíz de 6. Así estaba escrito originalmente, pero estaba malo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me queda de esto? Me queda, usando la propiedad, ¿cierto?, de la resta, cuando yo tengo el log de una división, yo entonces puedo separarlo. Y lo separo en log de 36 menos log de 5, menos log de raíz cuadrada de 5. Y eso entonces, de nuevamente, digo yo, ¿cómo puedo escribir el 36 en términos de
2, 3 o de 5, porque tengo que escribirlo en los términos de esos log. Entonces ahí empiezo, es decir, ya, 36 es 4 por 9, ¿cierto? Y el 4 es 2 elevado a 2, y el 9 es 3 elevado a 2. Entonces, log 36 lo puedo escribir como log de 2 elevado a 2 por 3 elevado a 2, menos log de raíz de 5. Y eso quiere decir entonces que voy a escribir usando la regla de las potencias y usando para el logaritmo, ¿cierto? Y usando la propiedad de pasar de multiplicación a suma, voy a decir que eso va a ser entonces 2 log de 2 más 2 log de 3 menos un medio log de 5. ¿Sí? La raíz cuadrada, recuerdo aquí me salté un paso, la raíz cuadrada de 5, ¿cierto? Lo mismo que decir 5 elevado a un medio. Por tanto, si un medio pasa multiplicando, el exponente pasa siempre multiplicando. Y por tanto voy a decir como el n es igual a log 3, el m es igual a log 2 y el p es igual a log 5, voy a decir que esto va a ser igual a 2m más 2n menos p partido por 2, que corresponde a la alternativa A. Eso. Continuemos con la revisión de las 5. La pregunta que viene después, las 5. Es muy similar a la anterior. No es tan similar. Dice, si log en raíz si el log de la raíz cuadrada de m es igual a p y log de p elevado a 5 es igual a q, me pregunta cuál de las siguientes expresiones es siempre igual a log de la raíz cuadrada de b, m por b. Entonces, empiezo a analizar qué es lo que significa las dos afirmaciones que me dicen. Me dice que log de la raíz cuadrada de m es igual a p. Eso significa entonces que, como tengo una raíz cuadrada de m, eso significa que tengo un m elevado a un medio. Por tanto, puedo decir que la expresión implica, ¿cierto?, que un medio del log m es igual a p. La primera afirmación va entonces a ser equivalente, va a ser lo mismo, que decir un medio log m igual a p. La segunda afirmación me dice que log de b elevado a 5 es igual a q. ¿Qué quiere decir entonces? Que 5 log b es igual a q. Por tanto, mi log b es igual a q partido por 5. La razón, te fijas, por la cual yo necesito expresar esto, ¿cierto? Es porque me interesa analizar cómo puedo escribir log de la raíz cuadrada de m por b. Por tanto, estoy tratando de escribir el log m y el log b de la forma más simple posible. Claro, el log de la raíz cuadrada, lo que me piden a mí, el log de la raíz cuadrada de m por b, como dije, tengo una raíz cuadrada, eso significa que está elevado a un medio, va a ser igual entonces a un medio por el log de b por m. Y eso va a ser igual a un medio, usando la propiedad de separarlos en suma, del log m más log b. Distribuyo en un medio, entonces me va a quedar un medio por log m más un medio por log b. Ya de lo que había planteado anteriormente, p es igual a un medio del log m. Y el log b es igual a q partido por 5. Por eso entonces esta expresión va a ser equivalente a decir p más un medio por q partido por 5, que es lo mismo que decir p más q partido por 10. Y entonces la alternativa correcta es la A. Me quedé en duda con el tema de un medio. Eso era por la propiedad, ¿no es cierto? Sí, ¿Cómo por la era? propiedad del exponente. Es que aquí aparecen, en la propiedad aparece, en un medio aparece dos veces. Y aquí es bien interesante esto, porque mira, lo primero que me dice, si log de la raíz cuadrada de m es igual a p,
yo eso usando la propiedad, como sé que la raíz cuadrada de m es lo mismo que decir m elevado a un medio, escribo entonces un medio del log m igual a p. Ahora, yo podría haber despejado el log m y haber dicho que el log m era igual a 2p. Lo dejé así tal cual porque en realidad ya me había dado cuenta de que la expresión que yo tenía que resolver tenía log de la raíz cuadrada de m por b. Entonces ya empecé a sospechar que me iba a salir un medio del log m. Entonces por eso lo dejé así tal cual. Y justamente eso pasó. Cuando tengo la raíz cuadrada, tengo log de la raíz cuadrada de m por b, voy a tener entonces que ese m por b está elevado a un medio, pasa multiplicando y tengo un medio por log m por b, separo en sumas el log m más log b y después distribuyo. ¿Sí? Y claro, en el primer término, en el primer sumando, me va a quedar un medio por el log m. Todo eso ya es p. ¿Me fijas? El otro medio que me quedó multiplicando por el log b, lo tengo que mantener porque el log b es q partido por 5. Por eso en ese segundo sumando me queda un medio por q partido por 5. Por eso me queda q partido por 10. ¿Sí? Más el p, ¿cierto? Que lo tenía, que lo venía teniendo de antes. No sé si me Claro, explico. al menos había un número ya de base que era el 5 Sí, en el ejercicio. sí. Claro, porque el otro decía elevado a 5. Entonces ahí salió ese 5. Sí. Eso es. El 6 es muy similar. Tiene la misma lógica el 6. Yo me quiero saltar el 6 porque quiero que analicemos el 7. El 7, yo encontré que el 7 tiene... en la pregunta 7 decía, ¿cuál de las siguientes igualdades es verdadera? ¿Sí? Y creo que es importante porque esto está en el fondo usando, en algunos casos usando bien y en otros casos usando mal la propiedad. Entonces esto que yo creo que es interesante de observar. Mira, dice lo siguiente, vamos a analizar cuál de las siguientes es verdadera. La afirmación A dice lo siguiente, log 3 más log 5 igual a log 8. Eso es falso, ¿sí? ¿Cuál es lo que está, digamos, usando mal la propiedad? Fíjate lo que está haciendo. Está diciendo 3 más 5 igual 8. Entonces, como que puedo sumar los argumentos. Eso no es así. ¿Ya? Cuando yo tengo log 3 más log 5, la forma en que se agrupan es en el log de 3 por 5, no en el de 3 más 5. ¿Sí? Eso es el uso de la propiedad. ¿Sí? Cómo se usa correctamente. Lo mismo en la alternativa B. La alternativa B también es falsa. Dice, log 10 dividido en log 2 es igual a log 5. ¿Sí? Falso. Porque cuando yo tengo log 5, eso yo lo puedo escribir como log 10 partido por 2, y eso sería log de 10 menos log de 2. ¿Te fijas? Entonces, insisto, como la propiedad se usa, ¿sí? Si yo tengo un log y adentro tengo una multiplicación, separo en suma. Si tengo un log y adentro tengo una división, separo en resta. Pero si tengo una fracción, donde tengo un logaritmo en el numerador y un logaritmo en el denominador, yo no los junto así los logs como me dé la gana. ¿Te fijas? Se usa usando, como mencionaba, la propiedad. Y en caso de, por ejemplo, cuando hayan restas de logaritmo, suma de logaritmo, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Porque no se puede restar y sumar los logaritmos. Mira, si los logaritmos tienen la misma base, ¿ya? Y yo tengo log 3 más log 5, yo lo que puedo decir que eso es log de 3 por 5. Eso yo lo puedo Ya. hacer. Si yo tengo que se están restando, por ejemplo, si tengo log 3 menos log 2, por ejemplo, voy a decir entonces eso es log de 3 partido por 2. Y eso se deja así como expresado, no se Claro, se hacer el deja ejercicio. expresado porque para poder reducirlo más,
necesitamos la calculadora. ¿Te fijas? Y ahí ya no entramos al tema PSU, PTU, porque no usamos la calculadora. ¿Te fijas? Pero lo interesante de este ejercicio, y se los dejo para que sigan reflexionándolo, es justamente cómo se deben usar las propiedades y cómo no se deben usar las propiedades. ¿Sí? Porque justamente es re fácil trucarla de una forma que a ti te parece así como, uy, no, me tinca que sí, y no. Como fácil así pisar el palito y equivocarse. Ya, vamos con la otra, la C. Dice lo siguiente, log en base 2 de 16 es igual a 8. También esa es falsa. ¿Por qué? Usando la definición, ¿qué es lo que significa log en base 2 de 16 igual a 8? Eso significaría que 2 elevado a 8 es igual a 16. ¿Es cierto eso? No. 2 elevado a 4 es 16. No 2 elevado a 8. 2 elevado a 8 no me acuerdo ni cuánto es. 16 por 16. No me sé. ¿Te fijas? Entonces no es verdadera. Es falsa. Quizás aquí puede ser que cause confusión porque uno dice, pero si 2 por 8 es igual a 16. Pero no significa, eso no se relaciona con logaritmo. En efecto, sí, 2 por 8 es igual a 16. Pero eso no significa que la afirmación es verdadera. Porque el logaritmo lo que significa, en este contexto, para este caso, es 2 elevado a 8 igual a 16. ¿Sí? Entonces, no, eso es como les mencionaba recién, como cositas que de repente te escriben y que uno las mal asocia, las asocia en forma incorrecta. Ya, vamos con la D, que es la verdadera. La D dice, log de raíz cúbica de 7. Ya, ¿eso qué significa? Si tengo una raíz cúbica, dijimos que eso es lo mismo que las potencias elevado a una fracción. Es decir, esto es lo mismo que decir log de 7 elevado a un tercio. Propiedad de las potencias pasa multiplicando. Entonces esto es un tercio del log de 7, verdadero. La expresión que está escrita aquí es verdadera. Vamos entonces con la última. Mira, la última dice lo siguiente, la E también es falsa. Dice, log en base 5 de 15 por log en base 5 de 3 es igual a log en base 5 de 45. Falsa. Absolutamente falsa. ¿Por qué? Y esto también es lo que estábamos comentando recién. Si yo digo log en base 5 de 45, eso es lo mismo que decir log en base 5, y aquí uso 15 por 3. 15 por 3 es igual a 15. Y lo separo en suma. Es decir, separo el log en base 5 de 15 más log en base 5 de 3. ¿Te fijas? Los logaritmos en sí no se multiplican, sino que se suman. Y ahí el asunto. Desactivado. Pero en cuanto a las sumas, ¿cómo sería si el logaritmo, por ejemplo, en base 5 con de 3, imposible que sea 8? Tiene que ser... Claro, no va a ser 8. Sería 8. No. Mira, a ver. Déjame un poquito porque están tocando el timbre y voy a ir a ver qué pasó. Y justo mi hija entró a la ducha. Y entonces voy a ponerle pausa a la grabación para terminar el ejercicio y prender la estufa. O sea, de hecho, la estufa la tenía prendida de antes y se me había acabado la leña. Lo que te iba a sugerir, María Laura, Isa también, y a los chiquillos y chiquillas que están escuchando. La sugerencia es... Espera, llegó la leña. Perdón, estoy tan emocionada que... Sí. Lo que yo te iba a sugerir, mira, sabemos que en la PTU no vamos a usar la calculadora, pero creo que es una buena idea usar la calculadora para empezar para reflexionar y analizar qué es lo que significa el logaritmo. Porque cuando yo escribo log 2, parece una cosa rara y uno dice, eso no parece ni número, ¿te fijas? Entonces, usa la calculadora y escribe log 2. Te va a salir un número, te va a salir con infinitos decimales. ¿Qué es lo que significa ese número? Significa que cuando tú escribes 10 elevado a esas cosas raras que te salió, te va a ser igual a 2.
Si tú escribes, por ejemplo, log en base 10, este log 10 que yo lo llamo así, de 10, ¿cuánto te va a dar eso? Te va a dar 1. ¿Por qué? Log 1, 10 elevado a 1 es 10. Si tú dices log de 100, te va a dar 2. Log de 1000. Invéntate el número y empieza a calcularlo. ¿Te fijas? Eso te va a ayudar a entender de, claro, estos son números, pero se ven raritos y son así. ¿Te fijas? Pero no los podemos, en algunos casos justamente no los vamos a poder escribir de una forma más simple o más compleja, ¿sí? O una forma que te salga exactamente un número que tú puedas trabajar con él y decir, no sé, pues esto es 0,35843, no lo vamos a poder calcular así. Se pueden calcular, pero en realidad es mucho más complejo que lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Eso. Eso es como para darse una idea. Por eso yo recién comentaba, si yo escribo aquí, si a mí me dicen a mí, incluso también con la calculadora tú podrías chequear esto, porque si tú dices log en base 5 de 15 por log en base 5 de 3, eso jamás te va a dar log de base 5 de 45. Como nosotros estamos planteando un razonamiento que no nos fundamentamos en la calculadora, lo planteamos de otra forma, ¿cierto? Y por eso nosotros nos damos cuenta que en realidad cuando yo digo log en base 5 de 45, eso va a ser igual a log en base 5 de 15 más log en base 5 de 3. ¿Sí? Pero no es que se estén multiplicando. Eso. Ah, ya entiendo. Sí, pero es una buena idea, como mencionaba, que juegue uno con la calculadora un poco para que te des cuenta. Incluso, mira, si yo digo, estas cosas yo no me las sé de memoria, los logaritmos, los valores, no me las sé de memoria. Pero si yo digo log de 2, tomo mi calculadora y me da, esto ya lo habíamos comentado, me da 0,30102999. Lo pongamos 0,3. Si O yo digo sea que entonces, el tema de los logaritmos, por ejemplo, como en este caso de 45, en realidad el tema de los logaritmos no tendría, si hubiese sido algo muy verdadero, hubiese sido ese número más con los decimales o claro, antes. sí. Mira, para probar una cosita, digamos como un juego nada más, hagamos lo siguiente. Mira, como dije yo recién, voy a escribir log de 2. Eso me da entonces 0,30102 infinitos decimales. Ya. ¿Qué significa eso? Cuando yo digo log en base 10 de 2. Eso significa entonces un número que ya lo calculamos, 0,3 infinitos decimales. ¿Qué voy a hacer yo como para comprobar un poquito esto? ¿Sí? Voy a escribir qué significa, y esto tampoco lo puedo hacer mentalmente, cuando yo digo 2 elevado a 0,3. Perdón, 10 elevado, la base es 10, 10 elevado a 0,3. ¿Qué es lo que obtengo cuando escribo 10 elevado a 0,3? Insisto, usa la calculadora, no ahora, sino que en un rato más, cuando te den ganas de practicar esto. Y la calculadora te va a decir que eso es 1,995262315. Y eso llama la atención porque eso es muy cerquita del 2, es muy parecido al 2. Ya, entonces voy a hacer otro experimento. Voy a decir 10 elevado a y voy a poner 0,031. 10 elevado a 0,0, perdón, es 0,0301. Y eso me va a dar 1,99986186696. Está más cerca del 2 que anteriormente, ¿te fijas? Y si yo siguiera jugando a eso, me seguirían dando números cada día más cerca del 2, ¿te fijas? Porque justamente como estábamos comentando, y estos son cálculos que en realidad nosotros se pueden hacer, se usan tablas y unas cuestiones bien complicadas para corroborar que son verdaderos estos valores, pero nosotros no los vamos a necesitar. ¿Sí? Nosotros trabajamos con la expresión así en forma analítica, tal cual, y decimos log 2.
¿sí? Y eso es un número, sabemos que es un irracional, tiene infinitos decimales y no nos preocupamos de cuáles son. ¿Sí? Trabajamos más bien con esas expresiones y las reducimos a eso. Ah, ya entiendo. ¿Sí? Sí. Eso pues, chiquillas y chiquillos. Bueno, ahora estamos las puras chiquillas. El Abelardo no sé cómo estará. Ojalá que se haya mejorado. También enfermito. ¿Y la Rocío? Y la Sí. Rocío parece que también. Así que ahí espero que estén mejorcitos. Ujú. Yo también tengo otro Ojalá. estudiante que está enfermito. Así que espero que se hayan mejorado, que estén más sanitos. Ya, eso, no tengo nada más que decir. No tengo nada más que comentar. ¿Ustedes tienen algo que comentar? ¿Algo que decir? O sea, que habla del tema No. del es como analizar nomás y saber más que como desarrollar el ejercicio, como Es un análisis, exactamente. saber usar las propiedades nomás. Y mira, muy buen resumen que hiciste, María Laura. En este caso, para el tema del logaritmo, en realidad no es una cosa tanto de calcular, sino que más bien esto está relacionado con entender lo que significa la definición y usar las propiedades. Eso es. ¿Te queda? Muy bien. Súper. Vamos a quedar aquí. Vamos a ver en la próxima semana. Yo quedo con toda la pega porque tengo que mandarles las cosas que me comprometí. Y seguimos trabajando la próxima semana. ¿No? Yo todavía no termino mi curso. Estoy haciendo un curso que es a las 5 de la tarde. De 5 a 6 y si no me equivoco me quedan 2 clases. Así que con eso ya, después de eso ya podemos retomar y hacer una clase a las 5 y después otra a las 7. Ya. Sí, me queda la clase del 19 y la del 26. Me quedan 2 clases más. Porque hoy día no, hoy día era 12. Ah, no, perdón. Ay, no. Tengo la del 22, la del 29. Me queda dos más. Es 16, una más. La del 13. Y después de eso, podemos retomar. Sí, no está mal. Ya. Ya. Así que eso, pues, chiquillas. Ya, Y Abelardo. gracias, Flor. Gracias a ustedes. Que tengan una bonita tarde. Cualquier consulta me cuentan. ¿No? Ya. Sí, muchas gracias.